Buenos días, Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Siempre poniéndonos en la mano de nuestro Padre Celestial, tempranito, dándole gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que siempre darle gracias a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno con nosotros que Dios, a pesar de que nosotros vivamos cometiendo locura, Dios, a pesar de que entiende que en nuestro interior Él no se encuentra, Dios, sabiendo que nosotros lo rechazamos, Dios siempre se preocupa por nuestra sanidad, no solamente física, también espiritual, porque Dios siempre quiere que nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos y volvemos a Él. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dios siempre quiere que nosotros volvamos a Él y nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Y saben ustedes que es importante que nosotros automáticamente podemos abrir los ojos en la mañana e entregarle nuestro compromiso, nuestra familia a Dios, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que debajo del cielo nada se mueve, ni tan siquiera la hoja de un árbol, sin el consentimiento de Dios. O sea que tenemos que pedirles a nuestro Padre Celestial que guíe nuestros caminos, que guíe nuestros pasos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre no temas, solo debemos creer. O sea, no temas, solo cree. Es importante que nosotros aprendemos a creer, tener esa fe genuina de que Dios Todopoderoso es Dios, y que nosotros confiemos, creemos, tenemos que creer que si le pidamos a Dios cualquier cosa que nosotros le pidiéramos ahora, como nos estamos reunidos aquí, Dios las hace. Dios solamente quiere un corazón contrito y humillado. Y de la manera que nosotros nos encontramos aquí en una familia, en un solo cuerpo, escuchando palabra de vida, escuchando la palabra de Dios, nosotros es el momento para nosotros pedirles a Dios con fe, sin dudar nada, y nosotros veamos a ver el poder de Dios obrar en cada uno de nosotros. Pero tenemos que creer, porque Él dice en sus palabras que donde hay más de uno reunidos en su nombre, y le pidiéramos a Él a través de su Hijo amado de Jesús, Él escucha desde los cielos y será hecho. Pero tenemos que creer, solamente tenemos que creer. Miren bien, no sé si ustedes pueden recordar, en la Biblia hay una historia de el endemoniado Ganareno. El endemoniado Ganareno era un joven endemoniado, un hombre endemoniado que lo ataban con cadena, y este hombre era difícilmente que pudiera ser librado. Y quiero leerle un poquito a ustedes esta historia para que ustedes puedan darse cuenta que hay un Dios todopoderoso que nos puede salvar de esa locura que nos pasa de una vida a otra. Porque muchas personas, cuando nosotros nos encontramos en situaciones adictivas, atrapados en el pecado, la gente nos abandona porque consideran que estamos locos, que no sabemos ni a dónde estamos ni hacia dónde vamos, porque hemos perdido la cabeza.
Pero hay un Jesús dispuesto a perdonar nuestro pecado y a librarnos a nosotros. Jesús, este endemoniado, al ver a Jesús, cayó postrados en los pies de Jesús y le dijo: ¿por qué me atormenta Jesús? ¿Por qué me atormenta Jesús? Pero había un plan divino aquí. Había un plan divino. Dios Todopoderoso nos puede librar a nosotros de esa locura. Y eso pasó con el endemoniado Gadarenos, que Jesús, solamente con hablarles a él, este hombre fue sano totalmente. Este hombre pasó de muerte a vida. ¿Por qué? Porque los demonios fueron echados a los cerdos. Y ya este hombre había escapado porque estaba atrapado en el pecado. Pero Jesús, nuestro ayudador, nuestro salvador, vino a él y cambió ese escenario por otro escenario. El único que cambia la vida del hombre es Jesús. No importa en la condición en la que nosotros nos encontremos. Es que si nosotros clamamos a Él de todo corazón y le buscamos a Él en todo momento, Dios nos escucha, Dios nos oye y Dios hace la obra como hizo con el endemoniado Gadareno. Es increíble ver las maravillas que pudo hacer Jesús en el tiempo que duró aquí en la tierra, las maravillas que Jesús hizo, porque Jesús puso a caminar a los inválidos, a los que tenían problemas en la pierna. Jesús puso a ver a los ciegos. Y fueron tantas obras que Jesús hizo aquí, tantas maravillas, que estos impresionaban a los hombres de aquellos tiempos, lo impresionaban de gran manera, que Jesús, cuando hacía un milagro, Jesús le decía que callaran, que no se lo dijeran a nadie. Pero imagínense ustedes, tú que no tienes vista, tú que está paralítico, tú que estás ciego, y con tan solo este hombre decirle: vete al estanque, camina, vete al estanque y moja tu cara, y tú automáticamente vas a recobrar la vista. Como le dijo al paralítico: levántate y anda. O sea, son cosas que son extraordinarias para la vida del hombre, porque son cosas que son sobrenaturales, porque son cosas espirituales. Una vez que nosotros nos acerquemos a Jesús, a Dios Todopoderoso, esas cosas van a desaparecer, porque tenemos que entender y estar claro que habemos muchos que somos, como diríamos, que somos paralíticos, pero no estamos paralíticos. Habemos que estamos ciegos, pero no somos ciegos físicos, sino que somos ciegos espirituales. Y esto pasa, son los escenarios que Jesús nos mostró a nosotros, que nosotros tenemos que esforzarnos para poder recobrar lo que hemos perdido, pero es cuando nos acerquemos a Él, porque que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dice: ven a mí con todas tus cargas, porque yo te haré descansar. Es importante que nosotros creemos en el Hijo de Dios, en Jesús, porque Jesús es nuestro ayudador y nuestro salvador. Cuando estamos bajo la influencia de nuestra visión, el control se halla es como si nos controlara. Por ejemplo, si tenemos un problema con la adicción de la droga, si tenemos un problema con la adicción al cigarrillo, con la adicción al alcohol, con la adicción a la fornicación, a andar en adulterios, a la mentira, es como si la influencia también tiene un poder sobrenatural. Entendemos que no podemos escapar. Es como si nos mantuviéramos atrapados, y podemos dar testimonio nosotros de jóvenes que lo veamos atrapados ahí.
que tienen la característica de este hombre, de ganarenos, endemoniado, porque ya al estar atrapado en la adicción de la droga, en la adicción del alcohol, tienen una característica de que son personas dementes, de que son personas locos, porque tienen uno puede ver su físico que están destruidos, así como están por dentro, así lucen por fuera, porque se han dejado atrapar y entienden que ya no hay una salida. Han puesto la confianza donde no la deben poner. A veces la vida adictiva a la cual nosotros nos lleva a una vida destructiva, entendemos que refugiándonos en el alcohol, refugiándonos en la droga, refugiándonos en el cigarrillo, podemos con los problemas, lo cual nosotros mismos le hemos añadido a nuestra vida. Y entendemos que la solución es refugiarnos en el alcohol. Y ahí es donde el problema aumenta. Ahí es donde el problema se agrava. Ahí es donde nos convertimos en... Ya no dependemos nosotros de nosotros, sino que esas fuerzas sobrenaturales, que son fuerzas espirituales, pero malignas, porque el diablo, el acusador, siempre está al acecho y siempre va a querer destruirnos de una manera u otra. Saben que nosotros somos la obra perfecta de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y el diablo siempre va a querer destruir la obra de Dios. El diablo siempre va a estar al acecho de que cuando nosotros nos encontremos en alguna situación, sea deuda, sea una situación familiar, nos vas a poner en la mente que el refugio es el alcohol, que en el alcohol nosotros vamos a encontrar escapar por no enfrentar el problema. Los problemas se confrontan, se enfrentan, y si nosotros le damos frente a la situación, vamos a encontrar una salida. Pero qué mejor si nosotros nos pongamos en la mano del Creador, del mundo, de Dios. Qué mejor si nosotros nos pongamos en la mano de Dios, porque Dios nos va a ayudar. Jesús es nuestro Salvador, pero tenemos que creer. Y vamos a leer en la Biblia para que podamos darnos cuenta que tenemos que creer. Una de las cosas la cual nosotros debemos llevar y atarlas a nosotros es la creencia, creer que Dios lo va a hacer, que no importa qué tan grande sea tu problema, qué tan grande sea esa situación la cual tanto te atormenta, hay un Dios todopoderoso que te dice a ti, un Jesús. Jesús dice: ven a mí con toda tu carga, con todo, que yo os te haré descansar. Y esto fue lo que pasó con el Gadareno. El Gadareno automáticamente vio a Jesús, cayó postrado en sus pies, y los demonios fueron echados a los cerdos. Este hombre fue libre, pero este hombre vio algo especial en este hombre, porque le dijo: ¿por qué me atormenta, Jesús, hijos de Dios? ¡Wow! Hijo de Dios. El Hijo de Dios había llegado aquí a darle libertad a este hombre que se encontraba encadenado. Y vamos a nosotros a pensar aquí qué pasaba en ese momento, porque dice que él estaba encadenado, dice que él tenía grilletes, pero vamos a decir que este hombre, estos grilletes eran imaginarios. Vamos a decir que este hombre se encontraba en una cárcel también imaginaria, una cárcel espiritual, en una posesión de demonios, porque eso es lo que el diablo quiere, que nosotros mismos fabriquemos una cárcel aquí, imaginaria, que nosotros entendamos que acudir al Salvador del mundo, a Dios, a Jesús, no es la solución en nuestras vidas. Quiero decirle, queridos hermanos, que Jesús tiene el poder, miren bien, para sanarnos a nosotros, aleluya, para sacarnos de esa inmundicia en la que nosotros estamos metidos. Pero tenemos que creer
Es creer, el problema es creer, tener la fe genuina de que si nosotros vengamos a Él, Él lo va a hacer. Y podemos recordar la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Esta mujer vio que Jesús pasaba por la ciudad y se había anunciado que Jesús iba a pasar por la ciudad. Y esta mujer dijo, es el momento de cuando yo vea pasar el maestro, de acercarme a él. Pero había una multitud tan grande caminando, pasando por ahí, que quiero leérselo para explicarle algo a ustedes sobre esta historia que me encanta a mí. Me encanta cómo puede Dios obrar cuando nosotros permitimos que Él sea nuestro ayudador, cuando nosotros pongamos la confianza en Él. Y esto fue lo que hizo esta mujer, la mujer del flujo de sangre. Creyó que con solo ella tocar el manto del Mesías, el manto de Jesús, podía ser sana, podía ser libre. Y así pasó. Y quiero leerle las historias a ustedes aquí ahora mismo, porque tenemos que creer, dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, ya llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ve y pon la mano sobre ella para que sea salva y viviera. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Una gran multitud, y le aprestaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años decía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y estaba todos los que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando ellos habían de Jesús, cuando ella escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre las multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo estaba sana de igual azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién has tocado mi vestido? Una pregunta. Sus discípulos le dijeron, ve que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Otra pregunta, pero él miraba y alrededor, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo y temblando, habiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él les dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, para que no molestar más al maestro. Pero Jesús luego oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no tema, cree solamente, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino
a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaba mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban en él más. Echando fuera a todos, tomó el padre y la madre la niña y los que estaban con él. Entró donde estaba la niña y tomando las manos de la niña le dijo: Talita cume, que traducido se dice: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se apartaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie los supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Miren bien, aquí hay un escenario que nosotros debemos prestar atención. Primeramente, esta mujer que había tenido esta enfermedad del flujo de sangre por mucho tiempo, y quizá había tomado mucho, quizá muchos doctores habían determinado que era imposible que esta mujer fuera sana. Pero esta mujer había escuchado hablar del Maestro, había escuchado hablar de Jesús, y esta mujer, al escuchar que Jesús pasaba frente a ella dentro de la multitud, esta mujer dijo: pero si yo pudiera tan solamente acercarme al Mesías, a Jesús, y tocar tan solamente su manto, yo podría ser sana. Y así pasó. Esta mujer, con fe, sin dudar, tocó el manto de Jesús y automáticamente se secó. Pero esta mujer, hay algo especial aquí que nosotros debemos compartir aquí. Jairo, que había ido a buscar a Jesús, ¿para qué? Para que le devolviera la sanidad a su hija. Luego vinieron de casa de Jairo y le dijeron: Jairo, tu hija murió. Y Jairo está en desesperación, porque cuando este acontecimiento pasa, cuando Jairo va caminos a su casa con Jesús, cuando viene esta mujer y frena a Jesús, frena porque Jesús, al sentir que alguien le había tocado, que había salido poder de él, Jesús se detuvo y preguntó: ¿alguien me ha tocado? Y los discípulos no entendían esto que había sucedido aquí. Le dijeron: la multitud te aprieta, maestro, y tú dices que alguien te ha tocado. Pero Jesús, preocupado, con gran voz dice: ¿quién me ha tocado? Hasta que la mujer le dice: maestro, yo te toqué. Aquí hay un escenario que no solamente esta mujer fue sanada del flujo de sangre, sino que esta mujer fue sana, fue salva, porque no solamente esta mujer tenía una enfermedad del flujo de sangre, sino que esta mujer, por generación de generación y muchos años atrás, esta mujer padecía de muchas inmundicias, porque esta mujer era una mujer que andaba en desobediencias, y Dios, Jesús, el poder de Jesús la transformó, la sanó totalmente. Esta mujer fue una mujer que Dios Todopoderoso, Jesús la liberó totalmente. Y esta mujer, de la que tantos hoy en día se habla en la Biblia, fue liberada. Esta mujer también, por eso es que está aquí en la Biblia, porque esta mujer también fue una mujer que expandió la palabra de Dios. Esta mujer continuó hablando con gran voz que había un Dios, que había un Mesías, que había un Jesús que sanaba. ¿Por qué? Porque ella fue sana.
ella fue sana. Y Jairo, cuando Jairo estaba desesperado, porque Jairo quería que llegara a su casa, y Jairo, yo diría que Jairo decía, pero ¿qué es lo que tanto el maestro habla con esta mujer? Donde mi hija está allí agonizando, mi hija está muriendo. Por Dios, suelta a Jesús para que se vaya conmigo. Pero Jesús le dijo, tranquilo Jairo, tranquilo. Es que Jesús es nuestro bote. Jesús es nuestro bote, porque Jesús es quien calma la tempestad. Jesús es quien calma la tempestad. Saben que en muchos escenarios aquí en la Biblia aparece la palabra barco, que Jesús tomó la barca, porque es que nosotros tenemos que tomar el bote junto con Jesús, porque Jesús es quien calma la tempestad, quien calma la tormenta. Y Jesús, al ver a Jairo, Jesús le dijo, tranquilo Jairo, tranquilo, porque tu hija duerme. Porque nosotros tenemos que entender que los cristianos no morimos, los cristianos no padecemos solamente cuando nosotros amamos a Dios en espíritu y en verdad, cuando creemos en Jesús, cuando hagamos la voluntad de Dios, nosotros vamos a dormir. Y esto pasó con Lázaro también, con Lázaro. Jesús tranquilo, Lázaro duerme, Lázaro está durmiendo. Y así pasa si nosotros morimos en Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros vamos a estar dormidos hasta que nuevamente venga la venida de Jesús por nosotros. Y es importante cuando Jesús llega aquí, a donde la hija de Jairo, Jesús apartó a los que estaban ahí dentro. Jesús se quedó me parece con 3 de ellos. Aquí está en la Biblia, pero eso lo buscan ustedes y lo pueden ampliar más la conversación para que el tiempo no se nos alargue tanto el día de hoy. Porque miren qué sucede. A veces es que hay personas que aún están. Jesús sabía que allí habían personas que es como pasa hoy en día con nosotros. Nosotros nos arrodillamos ante Jesús. Nosotros nos vamos a la montaña a hacer sacrificios de que a Dios, y Dios no quiere sacrificios en nosotros. Dios quiere obediencia. Dios quiere que nosotros creamos en Él, que hagamos la voluntad de Él, que está aquí plasmada en la Biblia. Dios no quiere sacrificio de que nos vamos a las 12 de la noche en estos tiempos tan peligrosos a una montaña a buscar a Jesús, a buscar a Dios, donde Dios está aquí en la Biblia. Dios está aquí. Ahora, Dios sí quiere hombres y mujeres obedientes, que le amemos en espíritu y en verdad. Dios no quiere tales sacrificios. ¿Para qué? Irnos a una montaña a buscar el rostro de Dios, cuando ahora mismo todo lo que nos encontramos hasta ahora juntos aquí en un solo cuerpo, hablando de la palabra de Dios. Dios está con nosotros. Estamos hablando con Dios, porque yo solamente soy un intérprete de Dios, quien, como también le interpreto lo que Dios dice aquí a usted en la Biblia, también yo estoy absorbiendo lo que estoy leyendo, porque tengo que ser hacedor de la palabra. Dios lo que quiere es hombres y mujeres valientes. Ya Dios no quiere sacrificio. Ya Jesús pagó todo lo que había que pagar en esa cruz. Jesús. Ahora Dios quiere hombres y mujeres que le sirvamos en espíritu y en verdad. Que reconozcamos que hay un Dios todopoderoso, que no importa que es tan grande sea la tormenta, que si nosotros tomamos el bote, si nosotros tomamos a Jesús de la mano, Él nos va a dar esa paz que nosotros tanto buscamos. Esta mujer que solía sufrir de un flujo de sangre por tantos años, solamente con tocar el manto de Jesús, solamente con creer aquí en su corazón de que si ella tocaba el manto de Jesús, iba a ser sana. Y así fue sana, como también la hija de Jairo. También este escenario era porque Jairo tenía que pasó en este momento, que esto pasó delante de Jairo, era para que Jairo, si
tenía alguna duda, había una fe aquí, porque déjame decirle que Jairo era uno de los principales sacerdotes, porque, en la sinagoga que anunciaban el evangelio de la buena nueva, allí era donde se predicaba la palabra. Entonces, pero había algo que Jairo tenía que verlo en ese momento. Esa fe que le hacía falta quizás a Jairo, quizás le hacía falta un toque de fe. A Jairo ver este milagro que Jesús hizo con esta mujer que padecía de un flujo de sangre, Jairo ya iba un poco más confiado en que Jesús también iba a levantar a su hija de la situación donde se encontraba. Porque a él ver esta maravilla, porque ya Jairo también había escuchado de esta mujer, que esta mujer tenía añales sufriendo con este flujo de sangre. Y como pasó también con el gananeno endemoniado, también nosotros podemos entender que no importa la situación tan profunda en la cual nosotros nos encontremos, tenemos que entender que hay un Dios todopoderoso que nos va a ayudar a escapar de esa locura, y que nosotros vamos a pasar de ¿qué? De muertes a vida, una vez que aceptemos a Jesús como único Salvador personal en nuestra vida. El control de ella es control, parece tener una fuerza sobrenatural en nosotros, pues también habrá gente que nos abandonen, porque parecemos que estamos muertos, pero hay un poder superior y disponible para nosotros, Jesús. Hay una fuerza disponible para nosotros que se llama Jesús. Jesús, aunque para otros nosotros estemos muertos, aunque para otros ya no haya una salida, la Biblia dice que mejor perro vivo que un león muerto, porque el que muere ya entró en un sueño profundo, donde va a esperar la venida nuevamente de Jesús, donde vamos a ser juzgados. El bueno y el malo vamos a ser juzgados. Hay un Jesús que nos va a librar a nosotros de las inmundicias. Hay un Jesús que nos sana a nosotros. Hay un Jesús que nos da una vida nueva, un cuerpo nuevo. Pero tenemos que creer. Creer es creer. Dios le bendiga el día de hoy, que tengan un feliz día. Saludos a mi hermano Francisco Alberto Martínez, el Caballón. Fran, mi hermano, que la paz de Todopoderoso esté contigo, mi hermano. Dios bendiga tu vida, tu familia. Dios cada día te dé la fortaleza para continuar. Te abra los caminos. Dios Todopoderoso solamente nos pide a nosotros que nos soportemos las pruebas, que soportemos por grande que sean las pruebas, porque a través de la prueba nosotros vamos a obtener la corona. Dios nos va a bendecir. Siempre Dios está preparado y presto para que nosotros salgamos adelante, pero necesita un corazón con Cristo y humillado. A Jennifer Polanco, Dios te bendiga, que la paz del Todopoderoso esté contigo y con tu familia. Que Dios le dé a tu familia sanidad física y espiritual. A Juan Bautista Santos, hermano Bao, que la paz, hermanito querido. Dios te bendiga. Un placer verte conectado a esta transmisión el día de hoy. Nada, todo lo que están frente a la transmisión, que el Todopoderoso, y en el nombre de Jesús, que todo lo que a esta hora, en este momento, será hecho. Porque Dios dice en su palabra que donde hay más de uno reunido en su nombre, y pidiéramos a Él a través de su Hijo amado de Jesús, será hecho. Y es importante que nosotros tenemos que creer. Tenemos que solamente creer. Solamente tenemos que creer y será hecho. Creer que Dios lo va a hacer y será hecho. Dios lo bendiga, que tengan un feliz día.